Saludos. Ojalá se complace cada martes en recibir al amigo, al politólogo Juan González. Siempre es un honor, Guillermo, estar acá compartiendo con la audiencia los temas de la agenda nacional, sobre todo lo que tienen que ver con las políticas públicas que desarrolla el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero yo he sabido que si a usted no le brindan un café Santo Domingo, Kenia, usted no vuelve más. Bueno, es que es el mejor café del mundo. Así es que recibamos a Kenia, muy coquetica ella, que viene a traernos nuestro pan diario de cada día, el café Santo Domingo, de la familia Perelló, y el café Indubán, que además pues ha estado siempre al filo, al pie del cañón, como dicen, apoyando este espacio de la Radio Televisión Dominicana. Ojalá. Juan, yo dimensionaba de algún modo lo positivo del sistema 911 y podemos ahorrárnoslo. Pero si algo ha resultado más importante en este trayecto, digamos, el segundo mandato del presidente Danilo Medina, que no el último, el segundo mandato, porque aquello de último como que no debe ni siquiera decirse, porque vaya, más allá del 911 y de la inversión del 4% y de la inversión en salud pública, en fin, si algo tiene de cara al futuro también tremendo impacto para todo el país, para toda la sociedad dominicana y fundamentalmente para los sectores productivos, para el aparato productivo. Y la venta de servicios que cada vez incrementa también, hay una demanda mayor por el lado de los turistas y por lo tanto por el consumo de energía. Lo logrado contra viento y marea, sorteando todo tipo de situaciones, desde las políticas hasta aquellas que son propiamente y estrictamente comerciales, y que caracterizan pues este tipo de cosas. Me refiero a Punta Catalina, a las dos plantas de Punta Catalina, que quedará para la historia, porque marcará un antes y un después. Nunca antes el Estado Dominicano ha tenido un parque como lo es en sí mismo, un parque energético como lo es en sí mismo Punta Catalina. Y es bueno que justo ahora, en este momento, en donde ya prácticamente concluyen las pruebas, entrará en funcionamiento la segunda unidad, y bueno, tenemos lo que nunca antes habíamos tenido, y es bueno que tú pues nos des un bureo por ahí por Catalina. De esa gran obra. De esa gran obra. Bueno, como usted ha expresado, Punta Catalina viene a ser la obra más emblemática en la historia de la República Dominicana en el ámbito del sector energético. Es una obra que va a tener un gran impacto en el país, en el entendido sobre todo que va a permitir una reducción significativa de la importación de petróleo para la República Dominicana. Desde que el presidente Danilo Medina llegó en el 2012, asumió el compromiso de transformar el sistema eléctrico de la República Dominicana. Y en ese sentido es que se enfoca la construcción de Punta Catalina, porque el presidente está consciente que el país necesita un sistema energético que brinde al país energía estable y a un costo sostenible, que la población pueda recibir el servicio. Y de bajo impacto ambiental. Exacto. Como usted lo expresa, con bajo impacto ambiental. Entonces, usted señalaba en el ámbito del crecimiento, los países a mayor crecimiento, más demanda de energía van a tener. Permanentemente. Permanentemente. Por lo tanto, nosotros que
importamos más del 85% de las fuentes energéticas que consumimos. Llámese petróleo, gas natural, carbón, etcétera, que son las principales fuentes energéticas aquí en cualquier país del mundo. Que no las únicas desde el punto de vista de la gran matriz. Porque hay la eólica. Exacto, tenemos las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas. Sí, pero cuando usted suma, hace la sumatoria de lo que representan esas fuentes fósiles, en cualquier país del mundo representa entre un 80, un 85 y hasta un 90%. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay otros países, ya potencias, que tienen la energía nuclear, pero los países pequeños no pueden darse el lujo de invertir en energía nuclear, por lo complejo que es el desarrollo de ese tipo de energía. Pues entonces, países como el nuestro necesitan invertir en fuentes que sean estables, que tengan estabilidad de precio en el mercado, que no tengan esas grandes fluctuaciones, y es por ello que el carbón sigue siendo la fuente energética más idónea para los países en vía de desarrollo, en el entendido que necesitan lograr la seguridad energética. Países como China, por ejemplo, que se dijo en los medios, y los medios han publicado, que entre 2014 y 2016 estaba un proceso de desmantelamiento y reducción de la inversión en el sector en el área del carbón. Un informe publicado por varias ONG en el área ambiental, Boom and Bust, es el informe Boom and Bust 2019, publicado por Greenpeace India, Energy Monitor y Sierra Club. Dicen que China ha retomado nuevamente la inversión en el sector, y muchas plantas, muchos proyectos a carbón que había abandonado lo ha retomado. O sea, cientos de plantas a carbón que China había abandonado entre 2014 y 2016 lo ha retomado. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Era una política de reducir el carbón por el tema ambiental? ¿O era porque el precio del petróleo en ese momento se había desplomado y estaba rondando en el 2016 los $30 y hoy está por encima de los $60 en el caso del Brent? ¿Qué ocurre? Que ciertamente lo que pasó con China y que pasó con otros países en vía de desarrollo, que no se veían motivados a invertir en carbón porque los precios del petróleo se habían desplomado. Pero una vez los precios comienzan a dispararse, se vuelve a retomar el proyecto a carbón. ¿Por qué? Porque está demostrado que el carbón es la fuente más estable en el mercado internacional a nivel de precio. Es que, perdón, en el caso chino, además, ellos procesan su carbón. O ellos producen carbón. Ellos producen carbón. Correcto, porque es un importador de carbón. Claro. Por ejemplo, la India, el 58% de su matriz está carbón. Y así países... Y tienen nuclear. Y tienen fuente energética nuclear. Claro. Y tienen centrales nucleares para producir energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos ante una realidad de los países en vía de desarrollo, que, como usted expresaba, se mantienen en constante crecimiento, tienen una demanda constante de energía, por lo tanto necesitan suplirla. Pero en países como el nuestro, que no producimos la gran parte de la energía que consumimos, porque solamente tenemos la fuente, las hidroeléctricas, la eólica y la solar, pero esas son fuentes que representan un porcentaje muy bajo comparado con la matriz en general. Que podrían llegar a tener un segmento más amplio, ¿verdad? Correcto. Se está trabajando desde el gobierno para que al 2025 todas las fuentes renovables, incluyendo la fuente a partir de la hídrica, la fuente hídrica, puedan producir alrededor de un 25% de la matriz en general.
O sea, una visión del gobierno del presidente Danilo Medina, porque ¿en qué se ha centrado? No es un capricho de invertir en Punta Catalina y desarrollar la planta de Punta Catalina a carbón. No es un capricho, es una necesidad que tiene el país para resolver un problema que tiene décadas en la República Dominicana, que es un déficit de generación energética. Tenemos un déficit y todo el mundo lo sabe. Aunque capacidad instalada hemos llegado a tener suficiente. Sí, pero los costos de esa capacidad instalada no son competitivos. No son asequibles para la población. Sí. Porque si, por ejemplo, cualquier país puede tener capacidad instalada, pero a base de fuel oil, que es un derivado del petróleo. ¿O de gas? O de gas, pero sobre todo a base de fuel oil, que regularmente todos los países en el mundo, la principal base de generación estaba en base a derivado del petróleo. Pero recuerdo también que en su momento explicaba el amigo Bichara que la decisión se fue por donde se fue, por el carbón, por la falta de seguridad de contratos con posibles suplidores de gas natural. Correcto, porque... A mediano plazo incluso. Sí, es correcto. Porque lo que ocurre es que en el caso nuestro, en la región donde nos ubicamos, los productores de gas más cercanos son Trinidad y Tobago, Colombia, Bolivia y Estados Unidos. Y ahí tenemos que traer el GNL, o sea, el gas natural licuado, porque no podemos traerlo por tubería, pero el gas natural licuado aumenta un 30% con relación a aquel que llega por los gasoductos. Por lo tanto, eso también impacta en el precio del combustible. Claro. El país ha estado invirtiendo a gas natural, incluso desde el gobierno se promueve la conversión de plantas que estaban instaladas en base a... reconversión. Sí, esa es una reconversión que estaban instaladas en base a fuel oil. Se ha ido haciendo la reconversión a gas natural. Insostenible es... Y desde 2017, desde el año 2017, la matriz energética en República Dominicana, el gas natural es la principal fuente de energía en nuestra matriz energética. Parte de esa política también que ha estado enfocado el gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, no solamente es la inversión en Punta Catalina, sino también diversificar para reducir la dependencia del petróleo. ¿Por qué? Porque como señalamos, es la fuente energética más inestable en el mercado internacional. Tiene un nivel de fluctuación amplio. El petróleo puede estar hoy a $20, pero mañana puede amanecer a $40, porque depende de una serie de... El precio está determinado no solamente por la oferta y la demanda, también por las variables geopolíticas que inciden mucho en el precio. Y aparte de la variable geopolítica, también incide una variable que en algunos momentos se convierte en determinante, que es la especulación en el mercado. De manera que hay una serie de variables que tienen un impacto extraordinario en el precio del petróleo y por lo tanto hace que este recurso no sea la fuente más idónea para aquellos países que quieren lograr la seguridad energética. Por ejemplo, para poner un caso, el año pasado la República Dominicana, el déficit del sector eléctrico, que estaba proyectado unos 420 millones, aumentó 245 millones más de lo que estaba proyectado, de dólares, 245 millones de dólares, por encima de lo que estaba proyectado, fruto del aumento de los precios del petróleo. Claro. Entonces, ante esa realidad es que se diseña y se construye Punta Catalina, una central que va a producir, o sea, las dos unidades de
360 neto y en bruto van a producir cada una 376 kilovatios. Serán alrededor de 700 y tantos. Perdón, megavatios. Van a producir 360 neto y 376 cada una. Cada una. 376 megavatios de manera individual, que serían 720 combinados neto y 752 megavatios brutos. Eso representa entre un 30 y un 35 de la matriz general de la República Dominicana, cuando ya estén en funcionamiento, cuando plenamente estén funcionando ambas unidades. Ya al inicio de este año se inició con la unidad 1, que en abril superó los 340 megavatios. Y la semana pasada ya se inició el encendido de 12 calderas de 24 que tiene la unidad 2. Juan, se tiene, antes de seguir adelante, ¿verdad? Se tiene de alguna manera ponderado o determinado cuál es el beneficio en materia ambiental de la sustitución de todo ese parque disperso que va desde la plantica de un salón de belleza, de los guaricanos, hasta, bueno, la generación propia que tienen que hacer importantes industrias o empresas que como tales han sido contaminantes por igual y quizás de una manera más significativa, porque a la gente hay que venderle también, darle la información de que Catalina va a resolver también temas ambientales. Claro. En todo el territorio nacional. No, evidentemente que la entrada en funcionamiento ya plenamente de ambas unidades va a lograr estabilidad en el servicio de energía. Por lo tanto, esas plantas que tienen de emergencia los negocios, las plazas, ya no serán necesarias. Pero además es importante destacar que otras plantas que tenemos a carbón, porque a veces se piensa que nunca hemos tenido generación de energía a carbón, pasan a ser obsoletas. Sí la tenemos, como el caso de Itabo 1 y 2, y que estas plantas van a ser reemplazadas por Punta Catalina, porque son plantas que se construyeron hace décadas y tienen un nivel de contaminación mucho más elevado que Punta Catalina, porque en el tiempo se ha ido mejorando la tecnología para mitigar el impacto ambiental de las plantas a carbón en el mundo entero. Claro. Ha habido un proceso de innovación tecnológica para reducir el impacto, para mitigar ese impacto que genera la energía a partir de carbón. Pero esa es la realidad que tenemos en República Dominicana. O sea, vamos a reemplazar plantas mucho más contaminantes y también van a salir esas plantas de emergencia que también son muy contaminantes. Hay un factor para eso en particular que tiene que ver con el precio de la energía que va a servir Catalina. En el sentido de que desplaza como tal no es lo mismo producir a 9, 12 que producía a 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso es un elemento importante, por eso decía, no es lo mismo fijar precios a partir de la generación a carbón con Punta Catalina que fijar precios con planta a partir de derivados del petróleo. Sabiéndose que Catalina está supuesta a ser rentable, ¿cuál sería la tasa de recuperación de lo invertido y hasta qué punto realmente el Estado Dominicano estaría o sería beneficiario, igual el pueblo dominicano, beneficiario de
de su rentabilidad como para que no haya que vender el 49 o el 51% de las acciones, que por igual es un método bueno, aceptable para la recuperación de la inversión, digamos, del financiamiento que se tuvo y el costo que tuvo para el Estado llegar hasta donde se está. Porque mucha gente resiente que hemos hecho todo esto con Catalina, pero se la vamos a poner en bandeja de plata probablemente a gente que todavía está haciendo todo lo necesario para que Catalina zozobre o colapse o no sea rentable ni desde el punto de vista medioambiental ni desde el punto de vista financiero o contable. Bueno, en el caso desde el gobierno, la visión es que Punta Catalina siempre esté esté manejada de la manera más eficiente. Punta Catalina es un proyecto rentable porque se ha creado así, se ha concebido de esa manera. Claro está, la inversión que se ha desarrollado es una inversión, tiene un costo, por eso los países regularmente se les hace difícil invertir en la energía que es más idónea para su desarrollo, sí, por el costo que conlleva. O sea, las plantas que salen más económicas, paradójicamente, son entonces las plantas que funcionan con derivados del petróleo. Sin embargo, dependen de un combustible muy inestable y no son beneficiosas para los países a largo plazo. Por lo tanto, el beneficio está determinado por la estabilidad del precio que tiene la fuente, que es el carbón, la fuente de energía, y además porque va a reducir la factura petrolera de la República Dominicana. O sea, si nosotros estamos hablando que Punta Catalina representa alrededor de un 30 o un 35% de la matriz general, lo que vamos a ver es que también va a haber una reducción importante de la generación a partir de derivados del petróleo. Por lo tanto, eso va a beneficiar a la República Dominicana de manera global, pero además va a reducir el déficit del sector eléctrico, porque, como señalaba anteriormente, los precios del petróleo son muy fluctuantes y tienden a elevar el déficit del sector eléctrico. Por lo tanto, que la sostenibilidad de las plantas a largo plazo están garantizadas y el retorno para el país también. O sea, el país se va a beneficiar de esta gran obra que, como decía al inicio, es la obra más emblemática en el sector energético en la historia de la República Dominicana y que habrá un antes y un después de Punta Catalina en la República Dominicana. ¿Cuál es el tiempo de retorno del capital invertido y del costo financiero en este tipo de industria? Sí. Que igual no es un hotel, que a los 4 años están los cuartos que usted invirtió de regreso, pero tampoco es que estemos hablando de demasiado tiempo como... Sí, no puedo precisar ahora mismo, no tengo el dato de precisar el tiempo. Pero como decía, o sea, lo importante de esta obra es que va a tener un impacto muy positivo para la República Dominicana. ¿Cuándo desde el punto de vista de la planificación, que sé que además es su fuerte, y el de otros amigos, ¿cuándo deberíamos estar construyendo par de Punta Catalina más? Bueno, otras plantas a carbón son necesarias, pero todo va a depender de la disponibilidad que tenga el país de recursos en el momento. Pero es que el crecimiento te da una constante. Es que el crecimiento lo podemos proyectar, sí, y el crecimiento de la economía, el crecimiento de la demanda de energía. Sí, no, eso no nos limpia, y con el agravante de que si las cosas no se comienzan cuando se deben, siempre vamos a estar detrás de esa presión que el crecimiento te impone. Sí, evidentemente que es así. No, evidentemente, como usted lo expresa, el crecimiento constante de una economía como la nuestra que requiere de mayores inversiones en el sector energético. Claro.
Por lo tanto, evidentemente que República Dominicana debe ya tener la planificación para otras plantas. Por ejemplo, se ha hablado de un proyecto en Montecristi, de que hay posibilidad de que ahí se pueda instalar también otra central a carbón, y eso hay que tomarlo en cuenta porque República Dominicana necesita seguir creando las condiciones para mantener el crecimiento y el desarrollo del país, porque si no hay energía, no hay crecimiento y tampoco hay desarrollo. O sea, la energía es al cuerpo la sangre. Si usted no tiene sangre, usted muere. Entonces, lo que le mantiene en una dinámica, entonces la energía es lo que le da vida a los países. Y por lo tanto, es una inversión que los países necesitan realizar. Y el gobierno del presidente Medina lo tiene claro, de que hay que invertir en ese sector, y ese es el ejemplo. Punta Catalina es la muestra de ese compromiso que asumió el presidente desde que llegó al poder en el 2012. Este tipo de tecnología, que además sabemos que es de punta propiamente, ¿verdad? No se trata de las plantas de carbón de la Primera Guerra Mundial, digamos. No, es tecnología de punta en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿cuál es el riesgo de una matriz en donde diversificada como quiera, pero donde un tipo de unidades por su dimensión, ¿verdad? Y por la cantidad de energía que produce al sistema, puede hacer bajo cualquier circunstancia? Pasó por ahí David y se llevó media Catalina. ¿Cuál es el riesgo que se corre ante un colapso X, de que entonces también se te cae todo el sistema y además te encarece porque hay que volver, aunque sea coyunturalmente? ¿A qué te digo? La flotante, sí, que es a un costo que ya sabemos. Muy elevado. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Porque a veces uno se asusta cuando solo tiene un recurso a mano que termina marcando el mercado, pero termina marcando el funcionamiento del país. Porque si algo le molesta directamente al dominicano, a veces no es que suene mucho la plantica o que haya que buscar combustible para hacerlo, porque lo más importante es que los talleres no se paren, que las industrias no se paren, aunque sea a un costo un poquito más alto, pero porque es que también de cara al futuro, yo, como ya me he vuelto un viejo al lado de Ramón, pues resulta ser que ya veo con cierta incertidumbre el futuro. Mientras más seguro me siento, estoy esperando la situación no necesariamente halagüeña o no necesariamente cómoda o coherente con lo planificado. Bueno, los riesgos siempre existen, pero hay que destacar que en el caso de Punta Catalina se construyó pensando en que República Dominicana es una zona, o sea, es un país que es impactado cada año por los huracanes. O sea, de que está en la ruta de los huracanes, que por cierto comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Y pasar después de David por ahí, por Catalina, sí, era aquello verlo devastado. Pero ahora, o sea, cuando se construye, se toma en cuenta esa realidad. Y por lo tanto, tiene resistencia tanto para huracanes como para sismos. Okay. Esos son elementos muy importantes. O sea, por eso digo, siempre hay riesgos, pero los riesgos aquí son mínimos porque ya se ha considerado la realidad de la República Dominicana para esos riesgos. Por ahí no entra un tsunami. No, claro. No, porque acuérdate que hasta Japón tuvo problemas con las plantas nucleares por un tsunami. Sí, también se ha tomado en cuenta posibilidad de tsunami. De tsunami. Sí, todo eso, por eso el terreno está más elevado del nivel de donde podría llegar el tsunami. O sea, todo se ha concebido pensando en esos tipos de riesgos que son posibles, pero para reducir el impacto al mínimo
de esos tipos de fenómenos que pudieran ocurrir, porque somos una isla y, como decía, o sea, estamos en el Caribe por la ruta de los huracanes y que también los terremotos nos podrían afectar, pero se construyó pensando en terremotos, en huracanes y en tsunamis. Técnicamente podría decirse que en la actualidad, digamos, o cuando entre a plena capacidad las dos plantas de Catalina, podría decirse que no hay razones para que haya un déficit energético. Ya Punta Catalina va a aportar entre, como decíamos, entre 30 y 35%, por lo tanto va a cubrir ya esa parte que pudiera generarse como déficit. Hay una realidad, como decíamos, República Dominicana está en constante crecimiento y eso usted lo señalaba. Claro está que hay que tomar en cuenta, y ahí en la misma pregunta que ustedes se hacen, hoy y mañana va a cubrir esa necesidad, pero en 20 o 30 años no la va a cubrir porque ya la población va a ser mayor, el crecimiento de la economía va a ser mayor, por lo tanto requiere, por eso hay que mantenerse constantemente invirtiendo en el sector energético para ir supliendo esa demanda que se va generando. Y hay además, pero por lo pronto, Punta Catalina resuelve el problema del déficit. Así es. Pero además habría que también decir, en beneficio del empresariado dominicano en general, que no solo de los inversionistas extranjeros, que están desarrollando la cultura de las fuentes alternas. Un caso muy particular, por ejemplo, la solar. Usted ve ya cantidad de edificios en plena ciudad, cantidad de proyectos industriales, empresariales y hasta bombas de gasolina. Usted ve que si no generan todas las que necesitan, se plantearon con plena conciencia el hecho de que resultaba más rentable desde cualquier punto de vista, bueno, pues dotarse de una capacidad mínima que le aportara autosuficiencia, por ejemplo, a los grandes edificios, que están desperdiciando, por así decirlo, el sol que tenemos 365 días al año. Y hay ya, usted lo ve en los empresarios, incluyendo los grandes proyectos agrícolas, usted ve que para determinadas cosas pues usan la fuente solar y no dependen solo de la otra. Y eso supongo que irá... Sí, irá en aumento. Evidentemente, porque además desde el gobierno se otorgan incentivos para las fuentes alternativas a fin de fomentarlas. Claro está, las fuentes alternativas siguen siendo más costosas la generación que la fuente a partir de fósiles. Eso es una realidad y por eso en el mundo entero, como decíamos, la principal fuente en el mundo entero es el petróleo. Segundo, el carbón. Y en tercer lugar, el gas natural. Entonces, sí, esa realidad expresa que en el caso de las fuentes alternativas, aunque se ha logrado un gran avance, todavía tienen algunas deficiencias. Por ejemplo, en el caso de la solar, si vienen 2 o 3 días de lluvia y no sale el sol, ya hay un problema para generar. Entonces, el problema para almacenar la energía todavía no se ha logrado resolver. O sea, crear una base de almacenamiento. Unos inversores ahí, sí, ¿verdad? Todavía no se ha podido resolver a gran escala y por eso todavía el tipo de energía solar no es tan eficiente en el mercado. De las fuentes alternativas, la más eficiente y la que tiene más posibilidades de uso general, siempre, o sea, la que más se ha desarrollado en ese sentido es la eólica. Sí. Ya en Europa hemos visto que hay países que incluso suplen hasta el 30%, como el caso de Holanda o Países Bajos, suplen el 30% de sus necesidades a partir que aquí tampoco entendemos de eólica. Nunca he entendido que el mar se vea como algo tan ajeno a nosotros, porque ellos lo hacen, no solo los holandeses, lo hacen los noruegos y lo hacen los suecos, lo hacen desde plataformas o de instalaciones hechas en el mar. Y nosotros como que eso no sirve ni siquiera para pescar, cuando ahí tenemos cantidad de terreno
y cantidad de viento que simple y sencillamente dejamos pasar. Sí. Pero aquí estamos invirtiendo y ya, por ejemplo, más de alrededor del 2% o más de 2%, ya está en base a la eólica. Bueno, mira, Juan, aquí cuando tu anfitrión lo es el director general, parece que no te dan más tiempo. Pero como tú sabes, donde manda capitán, nos manda soldado. Entonces, pues, me han indicado ya que agotamos el tiempo y como de costumbre y en nombre del propio Ramón, pues te agradezco tu participación y que siempre aporta, pues, datos que permiten la comprensión de este tipo de temas que son de Estado y de políticas públicas, pero que igualmente son de la vida cotidiana y ciudadana. Así, bueno, para nosotros siempre es un honor compartir con ustedes y con la audiencia que siempre nos sigue como cada martes. Muchas gracias. Miren, ustedes no nos abandonen. Hay bastante más contenido en la programación del día de hoy, como de costumbre. Y entre otros, pues ahí tenemos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens, así como la parte larga del final, que lo es Cita Cultural con su gala cultural por demás. Muchas gracias, Juan. Un honor.